Bien, en este ejercicio, el 5-150 del Senget, dice, una turbina de vapor trabaja con vapor de agua a 1,6 megapascales de presión y 350 grados centígrados de temperatura en su entrada y vapor saturado a 30 grados en su salida. Le da la temperatura de salida. El flujo másico del vapor es de 16 kilogramos sobre segundos y la turbina produce 9000 kilowatts de potencia. Determine la rapidez con la que se pierde calor a través de las cáscaras de la turbina, a través de la carcasa de la turbina. Ahora, ¿qué debo hacer en este caso? Me da la presión de entrada, me da la temperatura de entrada, me da el flujo másico que está entrando, me da la potencia que está generando la turbina, me da también la temperatura de salida de la turbina y me dice que está perdiendo calor, en este caso está a través de las cáscaras de la carcasa. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer en este ejercicio? Para empezar, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es poner los parámetros que siempre van a haber en esta turbina. Lo que le había explicado teóricamente. ¿Qué pasa en esta turbina de acá? Quiero que ustedes me digan. De datos me está dando la potencia, ¿cierto? Entonces me da la potencia. ¿Cuánta es la potencia que me da el ejercicio? 9000 kilowatts. 9000 kilowatts. Bien, ya tengo la potencia. ¿Qué más me da de dato? El flujo másico, la entalpía, la presión y la temperatura. Entonces voy a anotarlo acá. Presión 1. $1,6 megapascales. Me da también la temperatura 1. Que es igual a los 350 grados centígrados. También me da el flujo másico de entrada, el flujo másico 1. Que vale 16 kilogramos sobre segundos. La cantidad de materia por la unidad de tiempo. Ahora sí. Eso es lo que me da en la entrada. ¿Y en la salida que voy a tener? Me da una temperatura 2. ¿De cuánto? 30 grados centígrados. ¿Y qué más me da? Trabaja con vapor de agua y sale vapor saturado. Si sale vapor saturado, ¿cuánto es el título de calidad? 1. 1, ¿cierto? Entonces voy a tener que el título de calidad 2
va a ser 1. Ahí está. Entonces, ya tengo datos de la entrada, que es presión y temperatura, y también tengo en la salida la temperatura y el título de calidad, y ya también tengo la potencia. Lo que me pide es el flujo calorífico, nada más. ¿Qué es lo que debo aplicar en este caso? Lo primero, el estado 1. En el estado 1, ¿qué voy a tener de datos? De datos tengo presión. Tengo la presión, copiar, pegar. Y tengo la temperatura. ¿Qué debo hacer si tengo la presión y la temperatura? Sin pena, digan. Entrar a tabla de saturación y sacar la temperatura de saturación. Correcto, muy bien. Entonces, voy a entrar a la tabla con esta presión y comparar la temperatura de saturación. Entonces, comparamos la temperatura de saturación. Y va a ser de la siguiente manera. Temperatura de saturación va a ser igual a lo que vamos a determinar por la tabla. Entramos entonces a tabla con la presión de 1,6 megapascales. ¿Cuánto sería entonces 1,6 megapascales? 1600 kilopascales. Ahora, ¿hay 1600 acá? No. No. Ahora, para eso voy a volver un poquito atrás para pintar de nuevo. Ahora sí. Hay para 1500 y para 1700, ¿cierto? Para nosotros es 1600. ¿Cuánta es la temperatura para 1500? 198. Y para 1750, 205. Debo interpolar. Interpolen para determinar la temperatura de saturación entre estos dos valores. ¿Cuánto le da? Pero no podríamos entrar a la tabla con la temperatura y sacar la presión de saturación. No. ¿Por qué no puedo? ¿Alguien? ¿Por qué no entra con temperatura? ¿Por qué estoy entrando con presión? La temperatura de saturación. Ah, ¿puedo decir que entre y saque la temperatura de saturación? Ya, a ver. Pero si no tiene la temperatura, ¿cómo lo vas a sacar de ella? No, claro, sí o sí tenemos que entrar con presión para hallarla, porque si entramos con presión automáticamente vamos a tener la temperatura de saturación, pero si Sí. entramos con temperatura no tiene sentido, no va a dar nunca. Ya. ¿Cuánto le sale la temperatura de saturación? 201,26. Bien. 201,26 grados centígrados. Ahora, lo que deben ver, esto lo hice para que ustedes saquen el valor que le corresponde nada más. Pero yo ya sabía que era vapor recalentado. ¿Cómo yo puedo saber que era vapor recalentado de entrada? ¿Alguien me puede decir? Sin necesidad de sacarlo. La temperatura de datos es mucho mayor a las dos temperaturas de saturación de la tabla. Correcto, porque la temperatura que me da de dato es mayor de estos dos de acá. Entonces ya sabía que era, si es mayor a este parámetro superior, entonces ya sé que es vapor recalentado de entrada. Pero lo que quería es que saquen ese valor también, por si en caso. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando? Que la temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación.
temperatura de saturación. Ahí está. Entonces ya sé que la temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación. ¿Y esto qué sería? Vapor sobre Sobrecalentado. saturado o sobrecalentado. Y si es vapor sobrecalentado, aquí es vapor, debo entrar a tabla ¿con qué? Con la presión y con la temperatura de datos. Copiar, pegar. Y ya está en megapascal, entonces no hay necesidad de cambiar. Con esta presión y esta temperatura, ¿qué voy a determinar de tabla? La entalpía. La entalpía, correcto, muy bien. Entonces lo que tengo que determinar es la entalpía H1. Y voy a entrar a tabla con esta presión y esta temperatura. A la tabla de vapor recalentado. Voy a ir a tabla de vapor recalentado. 1,6 es la presión. Aquí está la presión de 1, 1,2, 1,4, 1,6. Ahí está la presión. Y aquí tengo la temperatura que ya hemos sacado, la temperatura de saturación. Ahora, ¿para cuánto yo quiero? ¿Cuánto es la temperatura que me da? De dato. 1,6. No, la temperatura. 350. 350. Y busco acá 350. ¿Hay? Ahí está. Sí. Bueno, le voy a dar un poquito más atrás para solamente subrayar lo que nos interesa. Ahí está. Bien. Y aquí tengo para 350 el volumen específico. ¿Qué más tengo? La energía interna y la entalpía. Lo que quiero es la entalpía. ¿Cuánto vale la entalpía acá? 3146, ¿no? Eso lo coloco acá. 3146 kilojoules sobre kilogramo. Y ya tengo la entalpía 1. Ahora, ya determiné el estado 1. ¿Qué voy? Al estado 2. En el estado 2, ¿qué tengo de dato? La temperatura. La temperatura y qué más. El título calidad. El título calidad. Y eso lo bajo. Bien, ahora, me da la temperatura de 30 grados y me da el título calidad de 1 porque es vapor saturado, ¿cierto? Cierto. Y si es vapor saturado, ¿qué pasa con esta temperatura de acá? Con la temperatura 2. Es igual a la temperatura de saturación. Correcto, muy bien. Estamos muy bien. Temperatura de saturación. Ahora, si esta es la temperatura de saturación, con esta temperatura, ¿qué puedo determinar? La presión y el volumen. Correcto, la presión. Con esa temperatura, yo voy a determinar lo siguiente. La presión 2, que va a ser igual a la presión de saturación.
Ahora, ¿cuánto sería la presión de saturación? Debo entrar a tabla con 30 grados. Entonces, vuelvo a esta tabla, pero en vez de entrar con presión, voy a entrar con temperaturas. ¿Y a la temperatura de cuánto? De 30. De 30 grados. Ahora, a esta temperatura de 30 grados le corresponde esta presión de acá. Bien, esta sería la presión. Ahora, ¿qué valores voy a sacar aparte de la presión? La entalpía. ¿Y cuál sería su entalpía de La dato? entalpía, ¿Cuál sería? la entalpía del vapor. La entalpía del vapor. Muy bien, el Hg. Solamente el H. Aquí lo tenemos. Ahí está. Una vez que ya tengo el Hg, ese es lo que voy a copiar junto con la presión. La presión sería 4,2469. Cuatro coma 64 69. Y eso sería kilopascales. Ya tengo la presión. Con esa presión y temperatura voy a determinar la entalpía. Entonces, mi entalpía H2 va a ser igual al Hg, que es vapor saturado, la entalpía de vapor saturado. Y eso va a ser igual a lo que habíamos encontrado, que sería 2555.6. Una pregunta. 2555,6. Ahí en la presión de saturación es 4,2469, no es 64. ¿Cuál? Ahí en la presión de saturación es 4,2469. A ver. Ah, ya. Gracias. De nada. 4,24. Ya. Ahora sí. Y aquí sería kilojoule sobre kilogramos. Ahí está. Ya tengo entonces la entalpía 2, que va a ser la entalpía del Hg. Ahora, si yo tengo la entalpía H2, tengo también la entalpía H1, ¿qué puedo determinar? ¿Qué me falta determinar? Uno, lo primero, se aplican en sistema abierto dos tipos de balance. ¿Cuáles son esos dos tipos de balance? Energía y masa. Correcto. Entonces vamos a aplicar el balance de masa primero. En el balance de masa, ¿qué voy a tener? Que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Entonces voy a tener flujo másico 1 igual al flujo másico 2.
Entonces yo sé que lo que entra es igual a lo que sale. Como solamente tiene una sola entrada, tiene también una sola salida. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces voy a tener que las masas son iguales y eso va a ser igual a 1,6, ¿no? Kilogramos sobre segundo. Ahí está. ¿Qué es la masa que está ingresando? Si no me equivoco, es... Ah, no, 16. Es 16. Ahora sí. Bien, ya apliqué el balance de masa. ¿Ahora qué me toca aplicar? ¿Qué balance? Energía. El balance de energía. Y al aplicar el balance de energía, ¿qué me da? Calor menos el trabajo va a ser igual a la variación de entalpías más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Ahora, de esta ecuación, ¿qué elementos son cero? La energía cinética, la energía potencial. Muy bien. No hay un cambio de sección, tampoco hay un cambio de altura. Se vuelven cero. Entonces me queda que en el balance de energía va a ser igual calor menos trabajo igual a la variación de entalpía. Ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide calor o flujo calorífico. El flujo calorífico. Ya, ahora para que sea flujo calorífico, ¿qué tiene que pasar? Que ese calor tiene que ir con cerito arriba, ¿cierto? Así. Significa que va a estar por la unidad de tiempo. Menos ¿qué pasa si yo le coloco a ver si- ya, ahora sí. Voy a colocar ese cerito. Y ahora sería trabajo. Ya me desconfiguró esto. Ya, ahora sí. Menos de vuelta lo voy a anotar. Flujo calorífico
menos voy a dar un poquito para acá. Ahora sí. Ya. Coloco el trabajo, sería potencia. ¿A qué va a ser igual? Para que sea esto en potencia, ¿qué elemento debo agregar acá? El flujo másico. El flujo másico. Muy bien, correcto. Ahora sí. Ahora sí. El flujo másico. Voy a buscar esta parte de acá. El flujo másico. Y le puedo poner 1 o 2 porque son iguales, ¿cierto? Multiplicado por la variación de entalpía. ¿Y la variación de entalpía qué sería igual? Entalpía 2 menos entalpía 1. Correcto. Entalpía 2 menos la entalpía 1. Ahí está. Y solamente lo que debo hacer es reemplazar porque tengo H1, tengo H2, tengo el flujo másico y la potencia también me lo da, ¿cierto? Entonces esta potencia que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces copiar, pegar. Aquí sería positivo. Y debe de ser aquí resta, va a ser igual. Ahora sí. Y reemplazaría los valores. ¿Cuánto es la potencia que me da? 9000. 9000. Y es kilowatt, ¿cierto? Si no me equivoco. Yes. Sí, 9000 kilowatts. ¿Y a qué es igual kilowatts? Kilojoules sobre segundo. Muy bien, correcto. Kilojoules sobre segundo. ¿Cuánto vale el flujo másico? 16 Kilogramos sobre segundo. sobre segundo. ¿Cuánto vale la entalpía 2? Aquí la tengo. 2555.6. 2555,6. Kilojoules sobre kilogramos. Menos la entalpía 1. ¿Cuánto vale la entalpía 1? 3146. 3146. Y la misma unidad es kilojoule sobre kilogramos. Ahora sí. Y aquí kilogramos con kilogramos se van y le queda en kilojoules sobre segundo.
kilojoules sobre segundo y con kilojoules sobre segundo puedo sumar. ¿Cuánto le da entonces? Menos 446,4. Le da menos, ¿no? Sí, 400. 446,4. Ahí está. Y ese es el valor. Ahora, ¿por qué sale negativo? ¿Alguien me puede Porque decir? pierde calor. Porque pierde calor. Muy bien la respuesta. Ahí está. ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio de acá? Yo tengo una duda, Teo. Sí. En la anterior clase, cuando nos explicaste la teoría, para las turbinas decía que siempre eran procesos adiabáticos, o sea que no había No transferencia de siempre. calor. Mayormente. Ah, ya, ya. Eso Mayormente son quería ver. adiabáticos. En este caso, no es adiabático. Ahora, si no es adiabático, ¿qué tipo de proceso sería? ¿Ideal o real? Ideal. Ideal. Si no es adiabático, Ah, no, perdón, sería real. sería real. ¿Por qué? Porque si hubiese sido ideal, no hubiese calor y las entropías, tanto en la entrada y en la salida, tendrían que ser iguales. ¿Qué quiere decir si hay calor? Que la entropía de entrada S1 y S2 son distintas. ¿De acuerdo? No se vayan a Sí. olvidar eso. Solamente cuando no hay calor, S1 va a ser igual al S2. Si no nos hubiese dado esto de acá, de vapor saturado, ¿qué harían? Si solamente hubiera 30, nada más. No hubiera vapor saturado ni título calidad. Asumiría que es ideal. Asumiría que era ideal y la entropía S1 sería igual a la entropía S2. Y ya con ese S2 sacarían el título calidad con esta temperatura de acá. ¿Me entienden, no? Entrarían con la temperatura de 30, aquí, con la temperatura de 30, y buscarían el SF y el SG. ¿Y de dónde yo sacaría, digamos, esto de acá, el SF y el SG de tabla, esos valores? ¿Y de dónde yo saco el otro valor? Si no me hubiese dado. De donde yo encontré que era vapor recalentado, acá, Sacamos la entropía. la entropía, correcto, muy bien. Esa era la idea. Creo que era acá, aquí. Sacaba el valor de esta entropía, 7,07, ¿cierto? 7,07 voy a comparar con la que tengo en tabla, de 30. Y debería estar entre medio, pero en este caso sí, está entre medio. De 0,4 y 8,47, ¿cierto? Está entre medio. Si está entre medio, ¿qué debo hacer? Aplicar el título calidad con la fórmula que está acá, con esta de acá. El S1 que sería nuestro S2 y el SF, SG y SF. Y encontrarían el título calidad. Recién con ese título calidad, ¿qué podrían determinar? La entalpía 2. Aquí despejarían H2 menos el HF de dato, HG y HF. ¿Se entiende, no? Lo que hubiese que hacer. Sí, se entiende.